Bueno, compañeros y ingeniero, muy buena tarde. Mi nombre es Roger Matías Bonca Cardosa y vamos a empezar con la exposición del libro de la quinta disciplina. Va a empezar mi compañero Ronnie Itusaka Maldonado. O uno de mis compañeros va a continuar con la exposición, con la primera parte. Mm, yo. Puedes empezar, Ruth. Mm, ya. Bueno, vamos a iniciar, ¿no?, con la primera pregunta de qué es metanoia y cómo se aplica en el análisis. Como observamos ahí, metanoia es un desplazamiento mental o cambio de enfoque o tránsito de una perspectiva a la otra. Cuando nosotros entendamos este concepto, vamos a entender también el concepto de qué es aprendizaje, ya que aprendizaje también nos dice que es eh, un tránsito mental. Ahora, mediante el aprendizaje nosotros vamos a poder analizar, comprender o conocer, valorar, así que de esta manera se va a aplicar la metanoia en el análisis. Siguiente diapositiva. Prisioneros del sistema o prisioneros de nuestro propio pensamiento. Ahí observamos un ejemplo del juego de la cerveza. Este se desarrolló en los años 60, muestra el modelamiento de un sistema de distribución cuyo caso en particular es la cadena de abastecimiento. Tiene como objetivo satisfacer la demanda de los clientes. Los jugadores que intervienen en el sistema son el minorista, mayorista y director de marketing. Ahora, en este juego se debe prestar atención, ¿no?, a las cosas que pueden parecer insignificantes, porque también resultan ser importantes para una empresa. Y muchas veces cuando hay problemas dentro de un sistema es fácil, ¿no?, echarle la culpa a algo o a alguien, cuando los mismos sistemas suelen ser los propios culpables de eso o suelen causar sus propios problemas o crisis. Entonces, la estructura sí va a influir sobre la conducta, ya que las personas que están dentro de esta estructura van a obtener resultados similares o parecidos. Ahora va a continuar mi compañero. Ya. ¿Se me puede escuchar? Sí, se te escucha. Ya. Vamos a continuar con la segunda parte. La siguiente diapositiva. Bien. Con la pregunta, ¿qué son los círculos de causalidad? La realidad está constituida por círculos, pero vemos líneas rectas. El libro nos dice, el lenguaje modela la percepción. Lo que vemos depende de cómo estemos preparados para verlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Suponiendo un ejemplo, ¿no? Si de niños nos hubieran enseñado el lenguaje, pero con la diferencia de que analizáramos a cada detalle, cada objeto que viéramos, ¿no? Suponiendo que vemos una botella, entonces no solo estaríamos viendo una botella, sino estaremos viendo la botella, sus detalles, los efectos que produce en el ambiente, de dónde fue construido, entre otras cosas, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir, lo que vemos depende de cómo estemos preparados para verlo. Si de niños nos hubieran enseñado a ver a cada detalle, cada cosa, en estos momentos estaríamos analizando todo, ¿no? El libro nos dice que nuestro lenguaje
el lenguaje occidental tiene un enfoque lineal, es decir, que solo se concentra en un individuo. Por otra parte, un lenguaje circular tiene relación con lo que es el pensamiento sistémico. Para detallar el lenguaje circular, nos pone un ejemplo de escribir o de un sistema de llenado de un vaso de agua. En el lenguaje lineal solo diríamos, estoy llenando un vaso de agua y ahí quedaría todo, pero no estaríamos teniendo en cuenta los factores que influyen al momento de poder llenar un vaso de agua. Siguiente diapositiva, como serían diferentes variables, como siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como vemos en la imagen, hay varias variables que están influenciando en lo que es el proceso de un llenado de agua, como es el nivel del agua que se desea, el nivel actual en el que está el agua, la brecha que hay entre estos dos niveles, la posición del grifo y el flujo de agua. Todas estas variables van a estar en un proceso de una instante realimentación. Ahora, ¿qué es la realimentación? Normalmente la mayoría de las personas confunden el término de realimentación luego de que haya pasado un acto. Suponiendo, ¿no?, que luego de que yo haya expuesto, le pregunto a mi compañero Matías, ¿qué tal lo hice? ¿Qué necesito mejorar? Entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros comúnmente llamamos realimentación. O sea, después de que ya haya pasado algo. Sin embargo, la realimentación en el pensamiento sistémico no solo es eso, sino que se da instantáneamente y este va a influir en el proceso de manera instantánea, ¿no? Entonces, en un lenguaje circular, describiríamos un proceso de un llenado de agua como cuando lleno un vaso de agua, hay un proceso de realimentación que causa que yo ajuste la posición del grifo, que ajuste el flujo del agua y a la vez altera el nivel del agua. La meta del proceso consiste en lograr que el nivel del agua se eleve hasta el punto deseado. Ahora, para responder a la pregunta, ¿qué son los círculos de causalidad? Es una perspectiva de un pensamiento sistémico donde se considera a varios individuos que estos mismos influyen en el proceso del sistema a través de una realimentación constante. La siguiente diapositiva. La segunda pregunta, que es ¿cómo crear nuestra propia historia de límites de crecimiento? El libro nos menciona que el arquetipo de límites de crecimiento se da cuando hay un crecimiento en un principio rápido y este en un momento va a llegar a su tope o va a alcanzar el límite. Cuando ya alcanza este límite, se da lo que es, ya sea el crecimiento se queda ahí y ya no crece más, o hay un crecimiento reverso, es decir, va a decrecer. Para poder notar un crecimiento, un límite de crecimiento, se basa en lo que es un patrón de conducta. Podemos hacernos una pregunta donde hay una situación en donde las cosas mejoren mucho al principio y de pronto dejen de mejorar. Este patrón nos va a ayudar a lo que es desarrollar un límite, a crear una historia de límites de crecimiento. Bien, para poder crear una historia de límites de crecimiento, yo he considerado 4 cosas resumidas del libro, que primero es identificar el proceso reforzador. Un proceso reforzador es aquello por el cual, por qué es por lo que se da un crecimiento rápido. Supongamos, ¿no?, que un trabajador de una empresa quiere llegar a ser el trabajador del mes y además quiere que su sueldo aumente y quiere mejorar su rendimiento en la empresa. Entonces, este va a ser su proceso reforzador, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué va a hacer el trabajador? El trabajador se va a esforzar, va a trabajar horas extras, va a entregar sus informes a tiempo, detalladamente, va a trabajar de más, ¿no? Va a dejar de dormir algunas ciertas horas y su rendimiento se va a notar. Su jefe de la empresa le va a decir, te vamos a aumentar tu sueldo, vas a subir de puesto, entre otras cosas, ¿no?
Bien, siguiente. Identificar el factor limitativo y el proceso compensador que éste cree. En el ejemplo anterior del trabajador, vamos a suponer que ya el trabajador logra todos sus objetivos, pero va a haber un momento en el que su propio cuerpo ya no le va a permitir crecer más, porque va a estar agitado de tantas horas que ha trabajado, va a tener sueño, en su trabajo se va a dormir, su rendimiento va a decaer, ¿no? Ahora, este va a ser su factor limitativo. ¿Y cuál va a ser el proceso compensador que va a crear? Que su rendimiento va a bajar, va a decaer, tal vez ya no entregue sus informes a tiempo, y entre otras cosas, ¿no? Y buscar el punto de apalancamiento, el punto en donde el cual se crea todo, y finalmente verificar si historia de límites de crecimiento en la vida real. Esto más para realizar una realimentación. Bien, siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son los peligros de ser pioneros? El libro aquí nos menciona un caso que es el de People Express, una aerolínea que fue una de las más espectaculares y deplorables, que tuvieron un ascenso rápido y una caída también rápida. Bien, nos dice que su gerente tenía la filosofía de que la mayoría de las organizaciones cree que los seres humanos en general son malos y hay que controlarlos y observarlos. En People Express confiamos en que la gente realizará una buena tarea hasta que se demuestre definitivamente lo contrario. Y también nos dice como tipo resumen final: es fácil extraviarse entre los árboles de estos detalles y perderse de vista el bosque. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que cuando te enfocas más a los detalles, hay ocasiones en las que te pierdes, o sea, te enfocas mucho en estos y ya no ves todo el sistema. Dejas de ver completamente el sistema, solo te enfocas en cada cosa y su efecto que este tiene, más no en su efecto que tiene en el propio sistema y toda su influencia que tiene. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos los peligros de ser pioneros? Que muchas veces solo te enfocas en pequeños detalles, que no ves la complejidad de lo que es todo y no simplemente los detalles. Eso sería por mi parte. Le paso la palabra a mi compañero Matías. Bueno, continuando para la exposición, ingeniero, me va a disculpar, voy a activar mi cámara. Hace un momento no estaba porque estaba compartiendo pantalla. Ok, y volveré a compartir. Continuando con la tercera parte, que es las disciplinas centrales construyendo la organización inteligente. Vamos con la primera pregunta, lo cual nos dice cómo se relaciona el dominio personal y la quinta disciplina. En un concepto general, la quinta disciplina llega a ser la visión sistémica. El dominio personal, un pequeño concepto sobre el dominio personal. El dominio personal es una actividad individual y personal. Esto lleva a que el aprendizaje en muchos casos no pueda interactuar en una empresa conformada. Y en el caso del pensamiento y la teoría de la quinta disciplina, es formar organizaciones donde los individuos involucrados sean capaces de adoptar y costumbre o disciplinas diseñadas para una mejor comunicación y desarrollo del ambiente laboral. Esto con el fin de crear empresas que perduren a lo largo de los años. Entonces, para responder la pregunta de cómo se relacionan, es que ambos llegan a un mismo fin, que es interactuar de la mejor manera para que la empresa en la que pertenecen, digamos, tenga una mejor estadía y trabaje de una mejor manera. Para la siguiente pregunta, que es ¿qué es un modelo mental personal e interpersonal? Tengo dos conceptos, en lo cual el modelo personal va a ser la abstracción o concepción interna de lo percibido por individuos acerca de un tema o problema.
o problema determinado mediante el uso de esquemas o dibujos. Ese va a ser un modelo personal. En el caso del libro, nos menciona también que como modelo personal es cómo podemos vernos nosotros, o sea, en cuanto a cómo eres tú, algo similar a eso. Ahora, en el modelo interpersonal es lo mismo, es también abstracción y concepción interna de lo percibido, pero en este caso es por grupos. Usan también los esquemas y dibujos con interacciones entre componentes asociados a un asunto de interés y sus efectos o repercusiones. La diferencia entre los dos es que el interpersonal varía más, es por grupo en sí. Ahora, para la siguiente, que es diferencia entre una visión positiva de una negativa. La visión positiva es un elemento crucial para una vida positiva. Es un fuerte sentido de compromiso de unos a otros, una vida con atmósferas abiertas y de aceptación, y va unido al respeto y a la capacidad de vivir en armonía y paz. ¿A qué se refiere con esto? Visto a que la mayoría de personas en su modelo tiene una visión positiva, va a lograr todo lo que se mentaliza, ¿no? Por ejemplo, tiene como objetivo sobresalir en la empresa y todo eso, va a lograrlo. ¿Por qué? Porque tiene una visión positiva. Ahora, en la visión negativa, a diferencia de la visión positiva, va a dañar relaciones significativas, que eso podría ser crucial. ¿Por qué? Porque básicamente, un ejemplo claro sería, una empresa necesita asociarse con otra empresa y digamos que el que maneja eso no es tan positivo, es alguien negativo, no puede ser negativo en esos casos. Entonces, no hay comunicación entre ellos y no se va a llegar a un buen acuerdo. Es lo mismo que dice en la visión negativa, que no se va a mostrar abierto y le va a cerrar cierra sus posibilidades y cada oportunidad que tenga. Ahora, para finalizar, voy a explicar el aprendizaje en equipo y la quinta disciplina. Ahora, el aprendizaje en equipo depende mucho de la capacidad de un equipo, radica de la excelencia individual como el buen trabajo en equipo. Como dijimos anteriormente, con los ejemplos ya relacionados ¿cómo se llama? De modelo personal y de modelo interpersonal, que aquí decimos que es la excelencia individual como el trabajo en equipo. Relaciones no de amistad, sí de trabajo para el éxito, alineados a un mismo objetivo, dialogando y discutiendo para aprender y crear resultados deseados por el grupo. No campos de entrenamiento. No, con campos de entrenamiento, digo, ¿a qué me refiero con esto? Con campos de entrenamiento me refiero a que prácticas y, ¿cómo se llama? Se podría decir que cursos así para que tenga un mejor rendimiento en la empresa o la entidad donde está trabajando, ya sea individual o ya sea en equipo. Y la quinta disciplina, ya habíamos mencionado, es el pensamiento sistémico. Es la disciplina que integra las demás disciplinas fusionándolas como un todo, pero de manera coherente, tanto en la teoría como en la práctica. Las 5 disciplinas no pueden ser recursos separados. El pensamiento sistémico nos dice que el todo puede superar la suma de las partes. El pensamiento sistémico requiere de las demás disciplinas, que sería la visión compartida, los modelos mentales, el aprendizaje en equipo y el dominio personal para cumplir su potencial. Es más, se conceptualiza más y en general nos dice que un todo trabaja mejor que uno solo. Es como la frase que dice, unidos es más que uno. Es una frase, no recuerdo bien, género. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Ya acabamos, ingeniero. Correcto, siguiente grupo, por favor. Hay varias observaciones que les voy a hacer llegar. Siguiente grupo, por favor.
Ingeniero, buenas tardes. Hola, adelante, adelante. Ok, ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí, sí. Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, en mi grupo vamos a complementar con las preguntas, ¿no?, que nos ha tocado acerca del libro La Quinta Disciplina de Peter Senge. Y para empezar, en las preguntas tenemos: ¿por qué es importante el pensamiento sistémico? Bueno, para esto ya la mayoría o casi todos tenemos claro que el pensamiento sistémico es básicamente una forma de innovar, ¿no?, teniendo en cuenta todos los elementos. Bueno, la naturaleza del pensamiento sistémico radica en un cambio de enfoque, básicamente, como les iba diciendo. También trata de ver las interrelaciones en vez de las sucesiones, líneas o causa y efecto, ¿no? En esa parte hemos visto que hay por parte de alguien que quiere su puesto, es su puesto, también trata de echar la culpa a los demás cuando algo sale mal. Y ver los procesos en lugar de elementos individuales. Bueno, antes de hablar de pensamiento sistémico tenemos que ir a las raíces, ¿no? El pensamiento sistémico viene con las ideas que tuvo, por ejemplo, von Bertalanffy, que nos dice que el criterio básico que define a un sistema es el grado de interacción con el suprasistemas y otros sistemas. Básicamente, los sistemas abiertos intercambian materia, energía y o información con el entorno que los rodea, adaptándose a este e influyendo en él. Bueno, con este concepto básicamente debemos entender que cada elemento es importante para un sistema y cada sistema a su vez forma parte de otro sistema. O sea, tenemos que ver la relación que hay entre estos elementos y sistemas, no solo en el instante, sino a través del tiempo, para poder entender mejor el pensamiento sistémico. Bueno, como les iba diciendo, todo es un sistema, hasta las relaciones humanas. Una persona sola no logra nada, necesita relacionarse con los demás, ¿no? También interactuar y procesar, para de esta forma poder recibir una retroalimentación y generar resultados. Cambiar el enfoque con el pensamiento sistémico, ¿no?, simplifica la vida porque ayuda a ver los patrones más profundos que subyacen a los acontecimientos y los detalles. O sea, trata más o menos de identificar como les iba diciendo, cada elemento, ¿no?, para ver cuáles son sus beneficios y sus desventajas, ¿no?, frente al proceso. Hemos tenido el caso, posteriormente voy a hablar del caso de las empresas de cerveza mayorista, minorista, entre otros, pero antes de eso quiero darles una idea, ¿no? Si identificamos qué elemento va mal, una posible solución sería ver cuáles son sus virtudes y acomodarlo donde pueda resultar mejor para este elemento, ¿no? Por ejemplo, o una curiosa frase que vi en una conferencia, o que escuché en una conferencia, perdón, decía que no vas a poner a un burrito a competir con pura sangre, con caballos pura sangre, cuando su virtud es quizá otra, ¿no? Ya. ¿Cómo podemos mejorar nuestro desempeño? Es la segunda pregunta. Para esto debemos determinar
los problemas de aprendizaje. El primero de ellos, los actos que convienen a nuestra posición. Las personas no consideran cómo ellas afectan las posiciones de los demás. Por eso teníamos el ejemplo de que, por ejemplo, una empresa que fabrica automóviles tenía en Estados Unidos 3 tipos de pernos para el ensamblaje. Y en contraparte, en Japón, si no me equivoco, toda la empresa tenía el estándar de un solo perno. O sea, con esto ahorraban costos y tiempo en el ensamblaje de los autos, ¿no? Y aquí nos dice que el diseño lo realizaba un grupo. En cambio, en Estados Unidos, uno diseñaba el motor, el otro diseñaba la carrocería, por ejemplo, y tenían problemas al momento de unir todo. ¿Por qué? Porque tenían diferentes pernos y de esta forma incrementaban los costos. Cuando algo fallaba, decían, el grupo tal es culpa del otro grupo y el otro es culpa del otro grupo. En cambio, cuando tenemos todo unificado, sabemos o podemos identificar mejor dónde están los errores, ¿no? Otro problema es cuando se es más proactivo, se empeoran las cosas. Volviendo al ejemplo del burrito, ¿no? O sea, no vas a pedir a un burrito que salte 2 metros, ¿no? Como lo haría un pura sangre. O sea, no cualquiera puede innovar en este sentido. Primero tenemos que estudiar las capacidades de los elementos de la empresa y de todo el sistema en sí, con la interacción con los otros sistemas y de manera individual. En el caso de la empresa de cerveza, también identificamos problemas como cómo los pedidos excesivos, en este caso, no reparan la situación hasta que es tarde. Yéndonos al caso de la empresa de cerveza, como todos han leído, básicamente el minorista. ¿Me disculpan un momento, por favor? Listo, disculpen la interrupción. Ya como les iba diciendo, los pedidos excesivos no reparan las situaciones hasta que ya es tarde, en el caso de las empresas de cerveza. El minorista empezaba a pedir de más con la esperanza de que el repartidor o el mayorista enviara más cajas de cerveza o se puedan abastecer su stock, ¿no? Mientras que no tomaban en cuenta que la fábrica no estaba produciendo acorde a la demanda que había. Y cuando la demanda ha disminuido, todos tenían el problema de que les sobraba stock, ¿no? Sobre todo al mayorista que no tenía la oportunidad de distribuirlo a los minoristas que ya sus pedidos estaban en cero. Bueno, generalmente no se aprende de la experiencia porque las consecuencias de los actos se dan en otra parte del sistema, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder analizar nuestros problemas en base a la experiencia propia que tenemos. Tenemos que estudiar en conjunto todo y además observar a la competencia, por ejemplo. Y por último, se debería seguir una estrategia llamada la no estrategia.
esta consiste básicamente en pensar qué haríamos o qué sucedería si nosotros no haríamos nada para solucionar los problemas, ¿no? De esta forma podríamos estudiar los efectos antes de que sucedan. Bueno, por mi parte es todo. Va a continuar mi compañero. Gracias. Bien, esto continúa. Bien. Sus cámaras encendidas siempre, por favor. Ok, ingeniero, un ratito. Bien, ingeniero, creo que se me ve. Ya. Continuando con la exposición, voy a exponer cómo debemos leer un diagrama sistémico. Bien, nos dice que la construcción del diagrama tiene como objetivo mostrar de manera gráfica las relaciones sistémicas de la organización representada en los procesos que por ella transcurren. Por ejemplo, vemos en la imagen derecha una simple situación de cual una persona desea beber agua, ¿no? Tenemos ahí los procesos que son la brecha percibida, la posición del grifo, el flujo de agua y el nivel actual de agua, ¿no? La clave para ver para leer, ¿no?, el diagrama sistémico consiste en ver estos círculos que nosotros hemos creado de influencia, en vez de hacer una acostumbrada lectura lineal por partes. Siguiente diapositiva, compañero. Compañero Darwin. Siguiente diapositiva. Ya. Bien, continuando con el ejemplo, ¿no?, el cual es llenar el vaso de agua y cerrar gradualmente el grifo a medida que se llena el vaso, ¿no? Ya hemos visto la imagen y los procesos que tienen. Ahora también nos dice que de cualquier de estos elementos de la situación podemos trazar flechas que representan la influencia sobre otro elemento. En el ejemplo tenemos que la posición del grifo va a influenciar en el flujo del agua, ¿no? Si la posición del grifo... Ciudadano Antes ofrecían ciudadanía. Micrófono, señores. Compañero Maribel, tu micro. Ya, listo. Ya la silencié, sigan. Ya estamos diciendo que de cualquier elemento se podría trazar una flecha que representa la influencia sobre otro elemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso la trazamos del proceso de posición de grifo como influencia en el flujo del agua, ¿no? Si la posición del grifo está alta, el flujo del agua va a ser alta también, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si es baja, el flujo del agua también baja. Va a influenciar de esa manera, ¿no? También cada círculo cuenta con una historia. Al seguir los flujos de influencia, vemos patrones que se repiten una y otra vez. En este caso, los patrones que va a ser, este círculo va a continuar hasta que se llene, ¿no?, el vaso de agua que se desea. Bien, siguiente diapositiva, compañero. Ahora vamos a ver el arqueotipo 2, que vendría a ser la segunda pregunta. Este arqueotipo, ¿de qué trata? Nos dice que cuando nosotros tenemos un problema que nos resulta difícil resolverlo, desplazamos esta carga a situaciones fáciles. Parecen eficaces, pero en sí no solucionamos el problema. Más bien, este problema crece inadvertidamente y se pierde casi toda capacidad de resolver el problema. En simples palabras, lo que podemos decir de esto es que cuando tenemos un problema grande, nosotros vamos a sentir varios síntomas, ¿no? Podría ser el estrés o la presión del trabajo, ¿no? Y lo que hacemos, en vez de resolver el problema, es dejarlo a un lado, ¿no? Y cuando lo dejamos a un lado, el tiempo va a pasar y el problema va a crecer, ¿no? Y por eso nos dice que el problema crece inadvertidamente y cuando se acabe el tiempo de presentarlo el trabajo, el problema se va a hacer muy difícil de resolverlo, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Bien, ¿cuál es la estructura del desplazamiento de la carga? Se compone por dos procesos compensadores. Tenemos ahí en la imagen el círculo superior que representa la solución rápida
y el círculo inferior que representa la solución fundamentada pero lenta. Este gráfico lo vamos a explicar. Tenemos en el centro el problema en sí. Nosotros podemos tomar dos caminos. El círculo de arriba, que es la solución rápida, donde vamos a solucionar simplemente los síntomas. Por ejemplo, la presión y el estrés. ¿Cómo lo solucionamos? Hay muchas formas, ¿no? Cada uno tiene su forma, ya sea jugando, algún videojuego, haciendo deporte, distraerse, no sé, beber alcohol, consumir drogas, etcétera, ¿no? Y podemos tomar un segundo camino, el cual es la solución fundamental, el cual es resolver el problema en sí, ¿no? Y cada camino que tomemos va a tener un efecto lateral. Es lo que nos dice la imagen, ¿no? Si tomamos la solución rápida, ¿no?, el que simplemente tratamos los síntomas, vamos a generar una bola de nieve, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, una bola de nieve que indica que el problema está creciendo cada vez más y más. Ahora, si tomamos la solución fundamental, este también va a tener un efecto lateral, el cual es que vamos a demorar mucho tiempo, ¿no? Es eso en sí la estructura del desplazamiento de la carga. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, ¿cómo aplicamos la palanca en este caso? Para afrontar este desplazamiento de carga, nos dice que debemos fortalecer la respuesta fundamental, o sea, la solución fundamental, atacar el problema de raíz, ¿no? Y vamos haciendo esto, buscando resolver el problema fundamental, vamos a reducir los síntomas, ¿no? O sea, al mismo tiempo vamos a reducir el problema facilista, ¿no? El cual es la solución sintomática. Bien, siguiente compañero. Ahora, ¿cómo crear nuestra propia historia de desplazamiento de carga, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos un desplazamiento de la carga, un problema así, ¿no? Nos dice que hay 3 indicios. Primero, es que el problema empeora gradualmente en largo plazo, ¿no? En segundo, nos dice que la salud general del sistema empeora gradualmente. Y tercera, se siente una creciente sensación de impotencia. Para buscar un modelo, comenzamos por identificar el síntoma del problema, el cual sería el centro, ¿no? Tenemos que identificar nuestro problema primero y luego buscar la solución fundamental, no la solución sintomática. Es lo que nos dice el libro, ¿no? Tenemos que buscar la solución fundamental y con el cual vamos a demorar, pero vamos a solucionar nuestro problema, ¿no? Una vez que hayamos indagado nuestra solución fundamental, vamos a solucionar la solución sintomática. La solución sintomática no va a desaparecer. Claro, va a reducir, cuando nosotros vamos a indagar en nuestra solución fundamental, va a reducir el estrés, la presión, ¿no? Pero no lo va a desaparecer, solo va a disminuir, ¿no? Y tenemos que también solucionar, ¿no?, la solución sintomática. Y el efecto lateral va a ser la demora, ¿no? Bien, es todo lo que nos dice en esta parte de desplazamiento de la carga. Ahora voy a pasar a mi compañero para que continúe con la exposición. Ok, ¿se me puede ver? ¿Sí, no? Sí, compañero, se te ve. Ya, bien, vamos a continuar con el tema, con el caso de People Express. Bueno, primero debemos comprender qué es People Express, ¿no? People Express básicamente es una aerolínea, una empresa aerolínea. Y es conocido, ¿no? Porque tuvo un ascenso muy rápido, o sea, creció muy rápido la empresa, como también tuvo una caída muy rápida, ¿no? Bueno, esta empresa fue fundada en 1980. Bueno, su objetivo era ¿no?, brindar un buen servicio aéreo de bajo coste, también de alta calidad a los viajeros desde Estados Unidos, ¿no? Básicamente en todo Estados Unidos, ¿no?, desde el este hasta el centro. Bueno, como también, como ya les había mencionado, la empresa creció básicamente muy rápido. Y esto fue en promedio de 5 años, ¿no? Y durante este tiempo se posicionó como la empresa más grande de Estados Unidos. También fue una de las empresas más pioneras en aerolínea.
Bueno, su filosofía básicamente era creado por el fundador, obviamente, por Don Burr, que es conocido, ¿no? Donald Burr. Bueno, la filosofía decía así, ¿no? La mayoría de las organizaciones creen que los seres humanos en general son malos y hay que controlarlos y observarlos. Por lo tanto, en People Express confiamos en la gente, que la gente realizará una buena tarea hasta que demuestre definitivamente lo contrario, ¿no? Bueno, y se puede decir, ¿no?, de que esta filosofía fue adaptada por varias empresas ya que era innovadora, ¿no? Fue implementada en diferentes áreas, fue implementada en administración de equipos, en propiedad universal de acciones, recursos humanos, etcétera, ¿no? También tenía solo 4 niveles jerárquicos, ¿okay? Básicamente se dividían, ¿no?, en 4 niveles para poder administrar toda la empresa. Sin embargo, a mediados de la década de 1986, la empresa fue comprada, ¿no?, por Texas Air Corp. Bueno, y los analistas o las personas se preguntaban, ¿no?, si era una empresa tan exitosa, ¿por qué vendió, no? O sea, ¿por qué colapsó la empresa? Por lo tanto, colapsó porque había perdido, ¿no?, 133 millones en los primeros meses de ese año, en el año donde se vendió, ¿no? Y salieron varias teorías, ¿okay? Una de ellas es que algunos analistas tradicionales llegaron, ¿no?, a la conclusión de que la decadencia de la empresa era porque ellos demostraban que los negocios solo eran negocios, ¿no? O sea, son negocios, mejor dicho. Y esto quiere decir de que los ideales altos, o los objetivos o planes, se podría decir, básicamente están conectados y reñidos, ¿no?, con el lucro del dinero. Otros culpaban al fundador, Donald Burr, y básicamente a su equipo administrativo, porque en ese año se implementaron como 4,000 nuevos empleados a la empresa, y por lo tanto estas personas obviamente no compartían, ¿no?, la misma filosofía de la empresa, que ya estaban años en la empresa. Por lo tanto, y es por esa misma razón, ¿no?, que culpaban a los fundadores de que no tenían, ¿no?, no pudieron básicamente dirigir, ¿no?, a las nuevas personas. También por otra parte, se señala la complejidad de los problemas administrativos que tuvo la empresa, y para ello, bueno, propusieron, ¿no?, algunas soluciones, ya que el dominio de la complejidad para tener una estrategia eficiente, básicamente es donde hay la disciplina, es donde entra, ¿no?, el pensamiento sistémico. Bueno, en base a utilizando obviamente los arquetipos sistémicos, ¿okay? Ya que utilizando esto obviamente nos va a ayudar a estructurar, ¿no?, todos los detalles que se tiene dentro de la organización. Bueno, y así, ¿no? Lo que se propuso es tener, ¿no?, un pensamiento sistémico global, y dentro de ello usar, ¿no?, los arquetipos sistémicos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente dice, ¿no?, ¿cómo podemos ver nuestra conexión con todo el mundo? Bueno, dentro de esta pregunta, uno de los términos más importantes es el aprendizaje, ya que el aprendizaje tiene que ver mucho, ¿no?, con las conexiones que tenemos con las personas o con lo que nos rodea, ¿no? Por lo tanto, a través de estas conexiones con personas, obviamente podemos obtener, ¿no?, una verdadera comprensión de lo que nos rodea. También nos ayuda a continuar expandiendo, ¿no?, nuestra comprensión, siempre teniendo, ¿no?, una mente abierta, ya que puede ser que algunos tengan ideas más interesantes que nosotros, ¿no? Por lo tanto, debemos adoptarlas esas, ¿no? Bueno, el significado básico de una organización de aprendizaje, porque el aprendizaje engloba muchos ¿no? Muchas áreas. Se podría hacer aprendizaje individual, organizacional, grupal, etcétera, ¿no? Por lo tanto,
en una organización, el aprendizaje se divide en varias maneras. Está el aprendizaje de supervivencia, también está el aprendizaje adaptativo y también está el aprendizaje generativo. Bueno, en cuanto a obtener el aprendizaje de supervivencia y como también es llamado, ¿no? Aprendizaje adaptativo, es importante, ¿no? Poder implementarlo en una organización, pero no solo con el aprendizaje de supervivencia podemos lograr muchas cosas, sino que también tenemos que unirlo, ¿no? Con un aprendizaje generativo. Bueno, ¿qué es el aprendizaje generativo? Bueno, el aprendizaje generativo consiste en expandir, ¿no? Nuestras capacidades para crear dentro de una organización o un grupo de personas, ¿no? El aprendizaje de supervivencia consiste básicamente en adaptar la educación, ¿no? A las necesidades de una persona. Y esto es, ¿no? De manera individual. Por lo tanto, la suma de estos dos aprendizajes, básicamente vamos a poder mejorar, ¿no? Nuestra capacidad de crear. Y a través de eso podemos mejorar nuestro aprendizaje, la forma de cómo percibimos, ¿no? El mundo en que nos rodea, como también en donde nos relacionamos. Además, a través del aprendizaje, en conclusión, ¿no? Podemos decir que a través del aprendizaje percibimos, ¿no? El mundo y nuestra relación con él, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Voy a dar paso a mi compañera Janet. Bueno, continuando con la exposición, la pregunta, ¿qué es un interés común? Un interés común es cuando existe, ¿no? Una identidad común y un sentido del destino a las personas que aprenden y sobresalen. Puede estar más o menos inspirado, ¿no? Por una idea, pero si es tan conveniente como para poder lograrlo. El respaldo de más de una persona. También puede ser una visión que es verdaderamente compartida cuando tú o las demás personas tienen una misma imagen similar o cuando tienen un interés común que sea mutua o no solo la tenga cada uno de las personas. O sea, cuando la gente comparte una visión está conectada o vinculada a una aspiración común. Podemos decir, ¿no? Que las personas intercambian ideas o pensamientos acerca de la pasión que tienen en común. Por ejemplo, podemos decir que el ejemplo del Espartaco, ¿no? La gente no solo le seguían al hombre por la lealtad, sino que también por la idea que podían tener. O sea, la idea era que podían ser hombres libres. Esto sería que ningún hombre se atrevería a abandonarlo, ¿no? Porque no tendría que regresar a la esclavitud que estaba. Siguiente, Rodrigo. ¿Qué es la visión compartida? La visión compartida es, ¿no? Que se da el primer paso para que la gente comience a trabajar en conjunto. Va a estar orientado a la innovación, o sea, a pesar de los peligros que van a enfrentarse. Una visión compartida no es una idea, también es una fuerza interior, ¿no? Es una fuerza interior de la gente, pero también puede ser inspirado a una idea. Además de una visión compartida, más es una respuesta. La respuesta es de las preguntas, ¿no? De cómo deseamos crear o cómo se debe hacer tal cosa. Así como, por ejemplo, serían las visiones personales o ya sean modelos o imágenes que la gente va a llevar en el interior de la mente.
de las personas. En este caso, vemos un ejemplo. Ya, las visiones también se pueden propagar a causa de un proceso, que va a ser el proceso de reforzador, que va de creciente claridad, ya sea esto va a ser en forma de entusiasmo, en el entusiasmo y comunicación y compromiso. A medida que la gente habla, las visiones cobran nitidez, y a medida que cobran nitidez, entonces va a crecer el entusiasmo. Esto va a ser una visión que va a comenzar a difundirse en una forma de espiral. También esta forma va a ser de una espiral de reforzadora y de comunicación y interés más, ¿no? El entusiasmo también puede ser reforzador mediante éxitos iniciales en la persecución de una visión. Podemos decir otros procesos que van a reforzar, que sean potenciales, como vemos en la imagen, ¿no? Está de manera espiral. Ya, y cuando las personas comparten una visión, está conectada y vinculada por una aspiración común que les lleva a lograr unos mejores resultados, ¿no? Siguiente, Rodrigo. ¿Por qué importan las visiones compartidas? Las visiones compartidas importan porque sin ellas no se puede tener un interés en común entre las personas. Además, no habría un resultado, ¿no? O sea, un mejor resultado no podría lograrse, porque como la identidad en común entre gentes hay muy diversas, son muy diversas, ¿no? Eso vendría a ser. Y siguiente. La quinta disciplina. La quinta disciplina es una nueva forma de observar la realidad que nos va rodeando, ¿no? Esta disciplina tiene como objetivo ver todos los patrones en vez de un momento instantáneo. La disciplina integra las demás disciplinas. Esto con el fin de se fusionan, ¿no? En un todo como coherente en la teoría y en la práctica. Las 5 disciplinas no pueden estar separadas, ¿ya? Y la quinta disciplina también está reconocido como el pensamiento sistémico. Y esto nos dice que el todo no puede superar la suma de las partes. Y el pensamiento sistémico requiere de todas de las demás disciplinas, las que son modelos mentales, dominio personal, la visión compartida y el aprendizaje en equipo. Eso vendría a ser la suma de las demás disciplinas en el pensamiento sistémico. Eso vendría a ser todo. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Puede continuar el siguiente grupo. Gracias a ustedes. Siguiente grupo, por favor. Bueno, es el grupo de 1, creo. A ver. Buenos días, ingeniero. Mi grupo le va. ¿Quién te escuchamos? Ya. Ya, la quinta disciplina. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Vamos a exponer sobre este libro. Primero tiene una primera parte que
nos introduce a esto de la quinta disciplina, dice nuestros actos crean la realidad. El primer capítulo es darme una palanca y moveré al mundo. En este trata de que una organización necesita de las disciplinas de la organización inteligente. ¿Y cuáles son estas disciplinas? Son estas 5: el pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Y de estas 5 sale una quinta disciplina que es la conjunción de estas 5. Ya, entonces, el siguiente capítulo es, si organización tiene problemas de aprendizaje. Como sabemos, el aprendizaje es muy necesario para una organización. Y después, la primera pregunta del es, ¿qué significa que esa organización tiene problemas de aprendizaje? Esto significa que esta organización tiene algunos paradigmas y barreras que impiden que se haga el aprendizaje en el camino a convertirse en una organización inteligente. ¿Cuáles son los problemas del aprendizaje? Algunos de estos primeros es el yo soy mi puesto. En este caso, la persona piensa que todo su mundo es simplemente su puesto y no piensa más allá de eso. Es un problema. Después es también el síndrome del enemigo externo. Esto es bastante malo porque cualquier falencia que haya en una organización se le echa la culpa a un externo. Por ejemplo, cuando en realidad el problema puede ser internamente. Otros problemas que tenemos es la ilusión de hacerse cargo. Esto trata de la proactividad, que muchas veces puede ser reactividad disfrazada. También está la fijación de los hechos. En este trata que las amenazas que se tienen no simplemente son de ahora, sino que vienen de un proceso largo de falencias y que se van acumulando. También está la parábola de la rana hervida. Esto trata de que tenemos que describir brevemente lo que debemos exponer, no lentamente. Después está la ilusión de que se aprende la experiencia. En acá, más nos intenta decir que muchas veces la experiencia no es lo mejor porque algunas decisiones que vamos a tomar no nos dejan a tener experiencia, sino que son decisiones tan importantes que ya no se va a enrumbar por otro lugar y no va a haber un segundo intento. También está el mito del equipo administrativo, que son equipos que son geniales, que son bastante aptos, pero no aprenden con eficiencia. Bueno, la segunda parte, la piedra angular de la organización inteligente, el cual lo va a hacer mi compañero. Ya. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué es una realimentación reforzada? Bueno, lo que tenemos es que una, una realimentación reforzada es cuando en una situación dada las cosas crecen, por muy pequeñas que éstas sean, mm, pueden influir mucho más adelante en el resultado que uno puede buscar. Serían más los motores de un crecimiento. La realimentación reforzada se puede dar en dos casos. Una que es amplificadora, en la que, por ejemplo, en el ejemplo que te mostramos en la pantalla es en caso de una tienda de ventas. Cuando una tienda tiene comentarios positivos de sus clientes, va a hacer que tenga clientes satisfechos y den recomendaciones. Entonces, esta tienda va a tener más clientes. Eso sería un caso de realimentación reforzada amplificadora. En caso de decadencia, sería lo contrario. Si esta tienda, por ejemplo, no tiene no tiene clientes satisfechos, lo que va a traer consigo es malos comentarios, y esto va a hacer que la tienda pierda clientes. A diferencia de lo que sería la realimentación compensadora, por ejemplo, la realimentación compensadora es más estabilizadora. El claro ejemplo tenemos cuando uno va a la ducha, ¿qué es lo que busca? Una realimentación estabilizadora sería que busca una temperatura de agua estable. Podría empezarse por abrir el grifo y nosotros buscamos que el agua esté tibia, entonces es más estable que a estar buscando algo que crezca. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso, dentro de lo que sería realimentación reforzadora, tenemos lo que es el efecto Pigmalión.
Este efecto Pigmalión, bueno, primeramente fue identificado por el psicólogo Robert Merton, que a este fenómeno lo que, como lo denominó, sería profecía autocumplida, al cual también se le reconoce como efecto Pigmalión, que hace alusión a una obra en la cual esta obra es realizada por George Bernard, en la cual el actor principal había realizado un personaje, había creado un personaje, una estatua, a la cual lo había, o sea, hizo que cobrara vida. Entonces, ¿qué hace el efecto Pigmalión? Funciona, por ejemplo, como un ejemplo sería una representación de una escuela. Tenemos un maestro que tiene muchos niños, pero mm, pongámosle de ejemplo a un niño al cual le vamos a llamar Juanita. Esta niña es una niña tímida que anda mal en sus estudios, tiene malas notas. ¿Y qué es lo que el docente piensa de esta niña? Piensa que simplemente es desinteresada, que no da para el estudio y cosas así. Entonces esto hace que la niña se lo crea, se crea que la niña no puede. Y lo que la realimentación reforzada que en este caso trae es la de este, la que va a hacer que se decaiga más. Sin embargo, si el docente le ayudaría, le diría, no, tú puedes, ponle más esfuerzo, más empeño, cosas así, haría que su realimentación reforzada sea positiva. La siguiente. Tenemos la cuarta pregunta, es cómo... Ay, no, va a continuar mi compañero esta pregunta. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Ya, yo voy a seguir con la pregunta número 4 que nos ha tocado a nuestro grupo. La pregunta consiste en cómo crear nuestra propia historia de desplazamiento de carga. Primero, para poder crear nuestra propia historia, lo que primero es que en el desarrollo debemos tener en cuenta la presencia de una estructura de este tipo que ofrece 3 indicios. El primero es que la estructura en esta estructura debe haber un problema que empeora gradualmente. Esto sería a largo plazo. El segundo sería que la salud general del sistema empeora gradualmente. Y el tercero, hay una creciente sensación de impotencia. Un ejemplo de esto sería que las personas se sienten eufóricas al principio, pero al final se sienten como víctimas. Bueno, ante este problema, para crear una historia debemos buscar las situaciones de situaciones de dependencia donde se tiene la impresión de que los problemas nunca se van a eliminar del todo. Una vez que tengamos en mente esa situación, lo siguiente sería identificar los elementos de los rizos reforzadores y compensadores. Por ejemplo, si vemos ¿cómo podemos hacer esto? Si, por ejemplo, para hacer eso, primero debemos comenzar por identificar el síntoma del problema, que como podemos ver es el problema central, o se puede decir que es la rueda chirriante. Esta reclama toda la atención, es el centro de nuestra historia. Luego, esto puede ser el estrés, la ineptitud de los subordinados para resolver problemas urgentes o la menor participación en el mercado. Esto sería dentro de alguna organización. Luego vamos a identificar una solución fundamental que estaría por debajo de... esta puede ser o puede haber más de una y puede ser un curso de acción que puede conducir a una mejora y luego tenemos que identificar una o varias soluciones sintomáticas, que esta está en la parte superior. Estas pueden aliviar los síntomas por un tiempo. Y, por ejemplo, ¿qué significa los términos fundamentales? Digo, las soluciones fundamentales y las soluciones sintomáticas en sí son relativos. Y lo más valioso es reconocer que los múltiples modos en que se pueden abordar un problema, sea desde el más fundamental hasta el más superficial. Luego vamos a identificar los posibles efectos laterales. Estos
son negativos para la solución sintomática. Ya. Luego, en sí, la percepción que debemos tomar sería, o la percepción de la estructura que deberíamos tomar sería que primero debemos distinguir los tipos de soluciones. Como podemos ver, tenemos dos, que sería la sintomática y la fundamental. Y segundo, ver cómo las dependencias respecto a las soluciones sintomáticas pueden generar más dependencias. Esto quiere decir que siempre el apalancamiento siempre consistirá en fortalecer un círculo inferior y debilitar el círculo superior. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos dos círculos inferiores y todo el sistema sería un círculo superior. Es lo que quiere decir que entre más problemas hay adentro, también va a afectar o va a debilitar el círculo superior. Al igual que todos los límites de crecimiento, conviene verificar las conclusiones con actos pequeños y dar tiempo para que estas verificaciones den fruto. Y ante todo es fortalecer una aptitud atrofiada para que ésta lleve a un largo periodo de tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a entrar a la tercera parte. Siguiente. Acá. ¿Cuál es el espíritu de una organización inteligente? La respuesta que encontré es que la respuesta sería que es la búsqueda de aprendizaje continuo. ¿Qué quiere decir esto? O sea que el aprendizaje no significa adquirir información, o solamente no significa adquirir solo información, sino que significa expandir la aptitud para producir los resultados que deseamos. Esto quiere decir que se trata del aprendizaje generativo y como estamos hablando de organizaciones inteligentes, estas no pueden ser posibles a menos que en todos los niveles haya personas dispuestas a practicar esta forma de aprendizaje. ¿Y cómo se participa o cómo practica esta forma de aprendizaje? Sería con el dominio y destreza. Y dentro de esta está el dominio personal. Esta trasciende a la competencia y a las habilidades, aunque se basa en ellas también, o sea, se autoalimenta. Y asimismo trasciende a la apertura espiritual, aunque requiere crecimiento, crecimiento espiritual. Entonces, esto significa abordar la vida con una tarea creativa. Esto quiere decir que debe vivirla desde una perspectiva creativa y no meramente reactiva. Por ejemplo, al hablar de trasciende la competencia y las habilidades, tenemos como unos ejemplos, sería el arte, la música, la arquitectura, la poesía, la narrativa, y unos cuantos más como sería la alfarería y la escultura. Y cuando hablamos de trasciende la apertura espiritual, esto quiere decir que no está ligado por creencias o por nacionalidad o por algo credo o por la educación ni la época, podría decir. Lo cual esto consiste en clarificar continuamente lo que es importante para nosotros. Y como estamos hablando de dominio, el término dominio sugiere dominación sobre las personas o las cosas, pero dominio también puede significar un nivel especial de destreza. Por ejemplo, un maestro artesano ejerce dominación, o sea, no ejerce dominación sobre la alfarería ni el tejido, pero su dominio en esas artes permite que mejore cuencos o telas. Lo que quiere decir es que análogamente el dominio personal sugiere un nivel especial de destreza en cada aspecto de la vida, ya sea personal y también en lo profesional. Y las personas que ya practican el aprendizaje el aprendizaje continuo, sus características es que comparten sus mismas características y también viven en continua modalidad de aprendizaje y construyen y defienden valores profundos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sean cuales fueren las razones, no procuramos el desarrollo emocional con la misma intensidad con la que procuramos el desarrollo físico o intelectual.
Pues en sí es algo lamentable, pues el desarrollo emocional, o sea, el desarrollo emocional pleno ofrece una palanca más potente para alcanzar nuestro pleno potencial. Bueno, esa sería toda mi pregunta, ingeniero. Paso a la siguiente pregunta. Ahora tenemos la pregunta de por qué fracasan las mejores ideas. Bueno, dentro de esto tenemos el miedo al cambio, que por parte de los directivos de las empresas grandes, el miedo a nuevas ideas. Por ejemplo, dentro de tenemos los experimentos pilotos que demuestran un nuevo enfoque, mejores resultados a posibles problemas. Pero estos enfoques nunca se difunden, nunca son tomados en cuenta. Entonces, esto lleva al fracaso de las mejores ideas. Siguiente diapositiva. Eh, en eso tenemos lo que son los modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Bueno, sería la abstracción o el pensamiento eh, mediante el cual los seres humanos explicamos el funcionamiento del mundo, cómo funciona, cómo está hecho. También la incapacidad para, bueno, dentro de eso, respondiendo a la pregunta, sería más en el sentido de la incapacidad de apreciar esos modelos mentales, estas nuevas ideas. Esto hace que conspiren contra el esfuerzo para alentar a los pensamientos sistemáticos. Bueno, en esto tenemos, por ejemplo, un ejemplo sería, durante muchos años, tiempos pasados, los físicos realizaron experimentos que contradecían a la física clásica, pero en tiempos pasados nadie tomaba en cuenta esto. Sin embargo, estos experimentos en lo que sería el siglo XXI suministraron nuevas teorías, las cuales son muy revolucionarias, por ejemplo, la mecánica cuántica, la relatividad. También tenemos que el problema surge cuando los modelos mentales son muy tácitos. ¿Qué son tácitos? Son muy supositorios. Por ejemplo, otro ejemplo sería las industrias de Detroit, que son industrias que fabrican carros. Ellos lo que decían es, bueno, lo que no debían decir es, tenemos un modelo mental en el cual la gente solo le interesa el diseño, pero lo que ellos decían es, a la gente solo le interesa el diseño. Y en estos dos conceptos hay una gran diferencia, porque en el concepto de tenemos un modelo mental según el cual a la gente solo le interesa el diseño, se aprecia más que solo el diseño. Podría ser, no sé, el color, el modelo, la eficiencia del carro, los caballos de fuerza, para qué aspectos está diseñado, para qué ambientes. Sin embargo, los dueños de esta empresa o los administradores solo se basaban en el diseño porque pensaban que a la gente le gustaba más el diseño. ¿Qué sería el diseño? Sería, no sé, el color, solamente el tamaño tal vez. Sin embargo, al pensar como un modelo mental, sería más diferente, sería más cuánto es su rendimiento de este carro, cuánto de rutas me puede facilitar, si es factible para la ruta que yo quiero ir, por ejemplo, trochas, cosas así. Entonces, no, sus pensamientos eran muy, muy anticuados. Eso sería respondiendo a esta pregunta. Ya, continuando con la exposición sobre la visión compartida. ¿Qué es una visión compartida? No es solo una idea, sino es la fuerza en el corazón de la gente, es un interés común. Y esto no es de forma simplemente extrínseca, o sea que tenemos una visión de derrotar a la competencia o al oponente, sino que tiene que ser una intrínseca. Y es más que todo buscar la perfección dentro de tu organización. Y respondiendo a la pregunta 7, ¿cuál es la importancia de una visión compartida? Bueno, primero tenemos que este propósito mayor pues, se encarna en que el clima y el espíritu, en un clima y el espíritu de la organización de forma viviente. O sea, va a ser más animoso. También los miembros de esta organización ya no van a pensar que es la compañía de ellos, de los dueños, de los jefes, sino nuestra. También brinda un timón para mantener el ritmo del proceso de aprendizaje. Esto va a impulsar el aprendizaje en la organización. Y también cuando tenemos esta visión compartida, todos los problemas que aparezcan dentro de la organización, esos problemas internos así pequeños, van a parecer triviales comparados con la magnitud de lo que intentamos crear. O sea, lo que queremos hacer va a ser más poderoso que esos pequeños problemas.
No hay una organización inteligente sin una visión compartida. Acá se muestra más o menos cómo se crea una visión compartida que inicia desde visiones individuales y después se transforma de una visión individual a una visión de la empresa. Y así después de nuevo en los individuos. Respondiendo a la pregunta 8 sobre cuál es la sinergia faltante. Al momento de crear una visión compartida, muchos managers y jefes han estado interesados en esto, pero al intentar ponerlo en sus organizaciones han fracasado. Y frustrados por esto se da esto, cuál era lo que le faltaba, cuál era esa sinergia que faltaba. Y esto es simplemente la sinergia entre la visión compartida y el pensamiento sistémico. Sin un pensamiento sistémico, generalmente se piensa simplemente en una mentalidad fáctica, o sea, basada en hechos, de proactividad, que solo es reaccionar a estos hechos que tenemos, y un pensamiento lineal. Pero si es que tenemos el pensamiento sistémico, esta ilusión de que nosotros creamos nuestra propia realidad, esto va a generar una fuente de confianza en nuestra organización. Y esto de que influimos en todas estas fuerzas modeladoras que crean nuestra realidad. Después tenemos el aprendizaje en equipo. El aprendizaje en equipo es el proceso de alinearse en un ton de, por ejemplo, todos, si no estamos con un aprendizaje en equipo, se desperdicia energía. Pero lo ideal es que todos nos alineemos en un son de un mismo objetivo. Las dimensiones que se tienen dependen obviamente sobre problemas complejos, la necesidad de una acción innovadora y coordinada, el papel de los miembros del equipo en otros equipos. Estas son las disciplinas del aprendizaje en equipo, la discusión y el diálogo. Acá se tienen a dos pensadores que son Werner Heisenberg, que dice que el conocimiento intelectual del equipo es superior al de los individuos. Y de David Bohm, que dice que su principal aporte del aprendizaje de equipo consta de ver el pensamiento ante todo como todo colectivo. Después tenemos la discusión. Bueno, la siguiente pregunta. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Sí, eso no era parte de... Excelente, excelente. Listo. Ese es solo el último grupo. ¿Hay alguien más? Chicos, no hay ningún grupo más. Era el grupo único, creo. No está su compañero. Ya, queda. Excelente. Chicos, ya con esto terminamos esta última parte de sus exposiciones. Como se han dado cuenta, solamente hemos hecho las 3 primeras partes. La cuarta y la quinta ya la vemos para el siguiente grupo. Hoy día les voy a poner sus notas a todos, ojo. Esta era su calificación, esta era su evaluación para ponerle sus notas de esta unidad. Por eso les he dicho que se esfuercen. Ya, entonces ahora voy a publicar las notas más tarde. El día de mañana ya van a poder ver todas sus notas, su evaluación. Lo importante para mí son sus proyectos, ¿correcto? Ahorita sus proyectos están en un corto avance y lo que me importa es ya trabajar sus proyectos en esta segunda unidad. Bien, hasta donde veo todos están bien. Miren, yo ya tengo ahí las grabaciones, se han visto en el aula virtual, ya lo he subido. Por favor, repito que tienen que subir sus exposiciones en un material editable. Voy a darle un drive a Michael o a su compañero Darwin para que ahí lo suban al drive nada más.
Voy a compartir una carpeta y lo subimos ahí. No es nada del otro mundo. Vamos a generar nuestros repositorios para que se vayan un poquito repasando también sus demás compañeros, y estas preguntas las voy a tomar en evaluación. Así que repásenlas. Ya ustedes las han respondido. En otras palabras, ya hemos resuelto su evaluación, así que no hay ningún problema. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase van a tener todas sus notas publicadas, por favor. Ha sido un gusto, sigan esforzándose, trabajen por favor en sus proyectos. Desde el inicio del semestre les he dicho que trabajen en sus proyectos. Y es que hay alguna duda interna, por favor, por el WhatsApp, perdón, por el grupo de Telegram que tenemos. ¿Ya? Un abrazo, chicos. Si es que no hay alguna pregunta, los escucho. Hay algunos que me escribieron interno que no han logrado exponer eso, y ya no hay otra opción, caballero. Esperarán o mantendrán una baja nota en esta primera parte. ¿Alguna consulta? Ay, solo ingeniero, que mi grupo no logró subir las exposiciones al foro. Uy, ahí vas a tener un problemón, porque yo recién voy a mandar ahorita el drive en el grupo de Telegram, ahí lo subes pues, ¿ya? En el otro ya me avisas, seguro les voy a poner 0, pero ahí voy a estar tratando al tanto, porque yo voy a calificar de canto todito lo que tengo y les voy a subir su nota, y ustedes en función de eso ya van a tener sus respuestas. Ahí al cumplir ya todo, pues hemos tenido tareas, hemos tenido varias cosas. Me haces recordar, por favor, entre día y mañana, si no con sus delegados, ¿ya? Ya, Listo. Con el delegado. Igual lo voy a subir, por favor. Igual voy a pasar ya la carpeta en Drive para que lo suban más tarde y listo, no hay ningún problema. Bien, Ya, ¿alguien listo, más? gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, chicos, felicidades a todos. Vuelvo a decirles, yo ya les voy a sacar su reporte. Muchos no han encendido su cámara, otros solamente han respondido una pregunta, otros han leído. Ya, ese es el lado malo. El lado bueno, excelente exposiciones, he visto ejemplos, he visto mucho carisma de parte de ustedes, con los ejemplos también, los videos. Muy bien, yo los felicito. Esto lo vamos a colgar también para que cada uno lo tenga y para que cada uno pueda repasar qué es lo que han hecho sus compañeros. Repito, esto va a ser una evaluación de entrada para la siguiente unidad del curso, así que hay que ver los videos, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos. Hasta luego. Esto es todo por esta sesión. Chao, un abrazo.